Hola, soy Vanessa Jacobo y te doy la bienvenida al séptimo y penúltimo episodio de este podcast sobre desarrollo humano en la etapa de la vejez. ¿Sabías que la palabra viejo alguna vez fue un término cariñoso? ¿Te imaginas que para el año 2050 seremos 1.600 millones de adultos mayores? ¿Y sabías que la ciencia ya busca la forma de alargar nuestra vida? La vejez está rodeada de muchos datos interesantes, algunas creencias populares y también varios mitos que vale la pena aclarar. A lo largo de esta serie hemos hablado de los cambios físicos, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren durante esta etapa de la vida, así como de algunas de las problemáticas que pueden enfrentar las personas mayores. En este episodio haremos algo diferente. Vamos a poner a prueba lo que creíamos saber sobre el envejecimiento y a derribar los mitos que nos impiden ver la realidad. Por eso, hoy quiero platicarte de forma interesante y dinámica algunas curiosidades que demuestran que la vejez es mucho más compleja y fascinante de lo que solemos imaginar. Y para empezar nuestro recorrido, empecemos directo a la curiosidad número 1. Las extrañas ventajas físicas de envejecer. Casi siempre asociamos la vejez con achaques físicos, pero ¿sabías que envejecer también trae consigo algunas ventajas secretas? Por ejemplo, los resfriados. Podríamos pensar que las personas mayores se enferman más, pero resulta que su sistema inmunológico funciona como un escudo con memoria. Como ya ha estado expuesto a muchísimos virus a lo largo de las décadas, ha acumulado tanta memoria que las personas mayores suelen resfriarse mucho menos que los niños o los jóvenes. Otra sorpresa, el dolor de muelas. Resulta que, con los años, los dientes cambian su estructura interna y se vuelven menos sensibles. Esto significa que ciertas molestias dentales simplemente duelen menos que antes. Pero, además, el cuerpo también pierde eficiencia para regular su temperatura. Con la edad, las glándulas sudoríparas se vuelven menos activas, por lo que el cuerpo suda mucho menos. Adicionalmente, con el paso de los años, nuestra voz suele cambiar debido a una menor masa muscular en las cuerdas vocales. ¿Y qué creen? El sentido del gusto también se transforma, ya que la cantidad de papilas gustativas disminuye, haciendo que los sabores se perciban de una forma distinta. Sin embargo, hay una curiosidad invisible con la que debemos tener muchísimo cuidado. El cerebro olvida pedir agua. Sí, así como lo oyeron, la sensación de sed disminuye tanto que las personas mayores pueden estar deshidratadas sin sentir ni una gota de sed. Esto porque el cerebro simplemente ya no envía esa señal de alerta con la misma fuerza. Ahora, aunque esto ocurre en nuestro interior, lo que vemos frente al espejo guarda curiosidades igual de sorprendentes. Por ejemplo, la estatura. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que antes era más alto? Pues resulta que es cierto. A medida que envejecemos, muchas personas pierden algunos centímetros de estatura. Esto ocurre porque los discos que se encuentran entre las vértebras se comprimen gradualmente con el paso de los años. Por eso es común que una persona mayor mida menos que cuando era joven. Y siguiendo con lo que sí podemos ver, hay otro detalle que forma parte del imaginario popular. Existe la creencia de que las orejas y la nariz nunca dejan de crecer. En realidad, no continúan creciendo de la misma manera que durante la infancia. Lo que sucede es que la piel pierde elasticidad y la gravedad provoca que algunos tejidos se alarguen o se vuelvan más caídos con el tiempo. Por eso, muchas personas perciben que las orejas y la nariz son más grandes durante la vejez. Y hablando de cosas que no notamos a simple vista, vamos con la curiosidad número 2. El sueño cambia con la edad. Un dato curioso es que los patrones de sueño suelen modificarse conforme envejecemos. Las personas mayores pueden despertar con mayor facilidad durante la noche o levantarse más temprano por la mañana. Esto no quiere decir que necesiten menos descanso, sino que el sueño suele volverse más ligero y fragmentado.
Y déjenme decirles algo, las curiosidades no solo ocurren a nivel individual, también podemos verlas a nivel global y cuando pasamos a esta escala surge otra sorpresa importante. Curiosidad 3. La población mundial está envejeciendo rápidamente. Existe una idea muy común de que la vejez es una etapa que viven relativamente pocas personas, pero la realidad es muy distinta. Se estima que para el año 2050, la población mundial de personas de 65 años o más alcanzará aproximadamente los 1.600 millones de personas. Esto significa que cerca de 1 de cada 6 personas en el planeta pertenecerá a este grupo de edad. Esto gracias a los avances en la medicina, la nutrición y las condiciones de vida. Las personas viven más tiempo que en generaciones anteriores. Por ello, el envejecimiento de la población es considerado uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI. Y ante este aumento en la longevidad, surge una pregunta muy interesante. Curiosidad 4. ¿Es posible alargar la vida de los seres humanos? Esta es una duda que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Actualmente, científicos de distintas partes del mundo investigan cómo retrasar procesos relacionados con el envejecimiento y cómo aumentar la esperanza de vida de manera saludable. El objetivo no es únicamente vivir más años, sino vivirlos con la mejor calidad de vida. Aunque todavía no exista una forma de detener el envejecimiento, la investigación continúa avanzando y cada vez se comprende mejor cómo influyen factores como la alimentación, el ejercicio, el descanso y otros procesos biológicos. Por ahora, los buenos hábitos siguen siendo una de las mejores estrategias para favorecer una vida larga y saludable. Y a propósito de esto, vale la pena recordar lo que platicamos en el primer episodio, la genética. Como vimos al inicio de esta serie, nuestra herencia juega un papel, pero no es nuestro destino final. Existen genes que favorecen una longevidad saludable. Sí, pero al final del día son nuestros hábitos lo que realmente toman el mando y deciden cómo jugamos esa mano. Pero las curiosidades no terminan en nuestro cuerpo. Te sorprenderá saber que también existen curiosidades culturales muy marcadas sobre la vejez. Curiosidad 5. La vejez no se vive igual en todas las culturas. Un aspecto revelador es que la forma en que se percibe la vejez cambia dependiendo del país. En países como Japón y China, tradicionalmente se valora mucho el respeto hacia las personas mayores, quienes suelen ocupar un lugar importante en la familia. En contraste, en países como Estados Unidos o algunas sociedades europeas, se tiende a valorar más la independencia individual, lo que puede influir en cómo se vive el envejecimiento. En lugares como México, la familia suele ser un pilar importante y las personas mayores mantienen un rol activo dentro del hogar. En China, el respeto es tan esencial que existe la Ley de Derechos de los Ancianos, la cual promueve que los hijos adultos mantengan contacto frecuente con sus padres. En algunos casos, incluso se establece la obligación legal de visitarlos. En Corea del Sur, cumplir 60 años tiene un significado especial. Tradicionalmente se celebra el Hwangap, una gran fiesta familiar que marca el inicio de una etapa de gran prestigio y respeto social. Más que un simple cumpleaños, representa el reconocimiento social de su experiencia. En Grecia, el lenguaje refleja este respeto. A las figuras de sabiduría se les llama geronda, un término asociado con liderazgo y sabiduría espiritual, sin ninguna connotación negativa. En varias regiones de África, los adultos mayores son considerados auténticas bibliotecas vivientes. En comunidades donde la historia se transmite de forma oral, ellos conservan la memoria colectiva y resuelven conflictos locales. En Japón, especialmente en zonas como Okinawa, no existe la idea de un retiro total. En lugar de dejar de trabajar, muchas personas continúan activas bajo el concepto de Ikigai, es decir, su razón de ser. En la cultura maori de Nueva Zelanda, los mayores conocidos como Kaumatua
ocupan un lugar central guiando ceremonias y protegiendo las tradiciones en familias multigeneracionales. Como ves, el lenguaje tiene mucho que decir sobre cómo valoramos a nuestros mayores. Precisamente por eso, la siguiente curiosidad tenía que ser la siguiente. Curiosidad 6. La historia detrás de las palabras. Llama la atención que incluso las palabras que usamos para referirnos a la vejez tienen historias profundas. Por ejemplo, la palabra viejo tiene su origen en el latín vetus, que significa años o añejo. Sin embargo, llegó a nosotros a través de un diminutivo cariñoso, vetulus, que significa literalmente viejito. En su origen era una forma respetuosa, muy similar a decir abuelito. Pero si miramos más hacia atrás, su origen se remonta a la base indoeuropea, wet, que significa año. De ahí surgen palabras como veterano, que describe a alguien con experiencia. Ser viejo no estaba ligado al desgaste, sino a la acumulación de años vividos. Por otro lado, la palabra anciano proviene del latín ante, que significa delante o antes. Originalmente, el anciano era el que va adelante, quien guía el camino. En el hebreo antiguo, la palabra sakam, relacionada con la barba, se utilizaba para referirse a los ancianos, ya que la barba canosa era un símbolo visible de sabiduría y madurez. En conjunto, todas estas palabras nos muestran que en la antigüedad la vejez no se asociaba con pérdida, sino con experiencia y guía. Todo esto nos demuestra que envejecer no es solo un proceso biológico, sino también un viaje cultural. Más allá de las curiosidades, ocurren transformaciones internas fascinantes. Para cerrar este episodio, quiero compartirte 3 verdades que son recordatorios de que la vida no deja de florecer en esta etapa. Primera verdad: el aprendizaje no tiene fecha de caducidad. Seguro has escuchado el refrán: loro viejo no aprende a hablar, pero la ciencia nos dice lo contrario. El cerebro mantiene su capacidad de adaptación durante toda la vida gracias a la neuroplasticidad. Aunque algunos procesos cambian su ritmo, las personas mayores continúan aprendiendo nuevas habilidades, usando tecnología y desarrollando intereses. El aprendizaje no es exclusivo de la juventud, es un proceso que nos acompaña hasta el último día. Segunda verdad: la paradoja de la estabilidad y el humor. Diversos estudios han encontrado que muchas personas experimentan mayor estabilidad emocional en la vejez. Esto es lo que algunos investigadores llaman la paradoja del envejecimiento. Con el tiempo, se aprende a manejar mejor los conflictos y a priorizar lo que realmente es importante. Y en ese proceso hay un elemento vital que se niega a desaparecer: el sentido del humor. La capacidad de reír y disfrutar momentos agradables se mantiene intacta. De hecho, el humor se convierte en una de las herramientas maestras para afrontar situaciones difíciles con mayor resiliencia. Tercera verdad: la vida no se jubila. Como decía Carl Jung, la segunda mitad de la vida es el momento perfecto para encontrarnos a nosotros mismos. Es cuando realmente nos preguntamos: ¿qué significa todo esto? Por eso, ver a las personas mayores iniciando proyectos, redescubriendo hobbies o simplemente viviendo con intención no es una casualidad. Es la prueba de que el propósito de vida nunca se jubila. Después de conocer estas curiosidades y verdades, queda claro que esta etapa está lejos de ser una línea recta hacia el final. Lo que hemos descubierto hoy, desde por qué nos encogemos unos centímetros hasta cómo el lenguaje mismo guarda secretos de respeto, nos demuestra que envejecer no es solo un proceso biológico, es una constante reinvención. A veces nos perdemos tanto en los estereotipos que olvidamos mirar lo que realmente está pasando. Personas que siguen aprendiendo, mentes que siguen encontrando el humor en los días difíciles y sociedades que, a su manera, intentan honrar la acumulación de los años. La vejez no es una etapa para sobrevivir, es ante todo una curiosidad que vale la pena explorar. Y tal vez, más allá de las curiosidades,
Lo más importante es entender que envejecer es una parte natural del desarrollo humano, algo que no solo debemos observar, sino también comprender y respetar. Hoy, más que hablar de teorías, nos dedicamos a desenterrar esas curiosidades que normalmente pasan desapercibidas, desde cómo nuestro cuerpo cambia de formas que ni imaginábamos, hasta cómo el lenguaje y la cultura le dan un significado completamente distinto a lo que significa hacerse viejo. Estas curiosidades nos ayudan a mirar esta etapa desde una perspectiva más amplia, menos estereotipada y más humana. Como estudiante de psicología, este recorrido me confirma que necesitamos dejar atrás los mitos. Estas curiosidades son apenas la punta del iceberg y nos invitan a seguir investigando y a dejar de ver la vejez como algo plano para comenzar a descubrir toda la complejidad y el valor que realmente encierra. En el próximo episodio llegaremos al final de este proyecto. Vamos a cerrar esta serie de una forma especial, a través de algunos casos ficticios que nos permitirán aterrizar todo lo que hemos explorado, desde los cambios biológicos hasta los desafíos sociales, dándole vida a cada una de estas realidades y consolidando todo lo aprendido en este viaje por la vejez. No se lo pierdan. Mi nombre es Vanessa Jacobo y muchas gracias por acompañarme en este 7º episodio de Proyecto Podcast Desarrollo Humano en la etapa de la vejez. Y recuerda, envejecer es obligatorio, pero mantener la curiosidad es una elección. Hasta la próxima.